Pues ya estamos aquí un día más. Bienvenidos al curso Cómo interpretar correctamente las Escrituras. Damos gracias a Dios por este tiempo y por la oportunidad que Él nos da de poder volver a encontrarnos para seguir aprendiendo y para seguir creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así que sed todos muy bienvenidos. Gracias por estar ahí, gracias por uniros a nosotros en este día, donde vamos a comenzar la clase número 52 del curso Cómo interpretar correctamente las Escrituras. Y en principio sería la última clase en la que vamos a tocar el tema de la ley, no la última clase del curso, que nadie se asuste, por favor, sino la última clase en la que tocaríamos el tema de la ley para poder ir a otros temas y poder ir contestando preguntas y tocando temas que algunos de vosotros habéis ido proponiendo. Como siempre digo, si queréis podéis compartir este vídeo, por favor, para que otras personas también sean beneficiadas y edificadas con la clase de hoy y que de esa manera puedan seguir también creciendo en el maravilloso conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Podéis compartirlo y también, como sabéis, tenemos el canal de YouTube de la Iglesia Gracia y Fe y podéis visitarlo también para consultar las clases anteriores y también, gracias a Dios, ahí tenemos mucho material, muchas enseñanzas que estamos dando en la congregación y que están disponibles de forma totalmente gratuita en YouTube. Así que bienvenidos a todos, os mandamos un fuertísimo abrazo, gracias por estar ahí y vamos a ponernos en marcha. Comienza aquí la clase 52 del curso Cómo interpretar correctamente las Escrituras. En una ocasión tuve la oportunidad de estar tomando un café con un pastor al que le había regalado un libro que quizá muchos de vosotros conocéis, que es el libro titulado Gracia, el poder del Evangelio, de Andrew Wommack, a quien yo me habéis oído que lo he recomendado muchas veces y lo sigo recomendando sin ningún tipo de duda. Para mí Andrew Wommack es uno de los mejores maestros de la palabra que yo he podido escuchar. Hablo de los que yo he podido escuchar, obviamente, ¿no? Alguien que ha influenciado muchísimo, muchísimo en mi vida, en nuestra vida, en nuestro ministerio, juntamente también, sin ninguna duda, con el pastor Creflo Dollar. Pero Andrew Wommack, gracias a Dios, tiene bastante material en español, bastantes libros. Y entre ellos, como decía, está este libro titulado Gracia, el poder del Evangelio. Si no lo habéis leído, os recomiendo que podáis adquirirlo de alguna manera. Yo le había regalado este libro a este pastor con el que estaba tomando un café tiempo después y le quise preguntar que qué le había parecido. Debo deciros que para mí ese fue un libro revolucionario porque llegó a mis manos en el momento que estábamos aprendiendo todo el tema de la gracia, como contamos en la clase número 50, ¿verdad? Junto con Keila, con mi esposa. Entonces, a mí ese libro me revolucionó. Cada página que leía, cada frase que leía, Dios la usaba para revolucionar mi vida, para echar abajo fortalezas mentales. Y lo leía una vez y lo leía otra vez y Keila lo pudo leer también. Y realmente fue un libro. Entonces, claro, yo con todo mi entusiasmo, con toda esa alegría, quise regalarle a este pastor, a quien aprecio muchísimo, este libro. Y entonces le pregunté, cuando estábamos tomando ese café, y le dije, bueno, ¿qué te ha parecido el libro? Yo estaba esperando esa respuesta de, wow, la verdad que es un libro maravilloso, gracias por habérmelo regalado, estoy renovando. Y la frase de él fue, está bien, no está mal, pero lo veo demasiado básico. Y ese es uno de los grandes errores que se comete cuando a veces hablamos acerca de la gracia, que las personas piensan que la gracia es algo básico, que es algo como para empezar. La gracia es para los bebés, la gracia quizás sea para aquellos que están empezando, para aquellos que quizás están dando sus primeros pasos, aquellos que no llevan mucho tiempo y que necesitan entender y conocer un poquito acerca de este favor inmerecido sobre sus vidas, etcétera, etcétera. Sin embargo, déjame decirte que la gracia no es para los bebés, la gracia obviamente es para todos, pero si algo nos enseña la Biblia, y he aquí la primera diferencia, que es de lo que vamos a hablar hoy, diferencias entre ley y gracia o gracia y ley, la primera diferencia es que la ley es para los inmaduros. La ley es para los inmaduros. ¿Por qué?
Porque cuando yo era pequeño y yo iba tomado de la mano de mi mamá o de mi papá y nosotros íbamos caminando por la calle e íbamos a cruzar una carretera, mi mamá o mi papá me tenían que decir, cógete de la mano, no te sueltes y mira el semáforo. Si el semáforo está en rojo, no puedes cruzar. Y ellos me lo tenían que decir y me lo tenían que recalcar. O si hay un paso de peatones, mira a tu izquierda, mira a tu derecha, si es de doble sentido, asegúrate que no vas a pasar si vienen coches. Primero, asegúrate que no venga ningún coche porque te pueden atropellar. Entonces, quizá, obviamente con el entendimiento que ellos tenían, ponían énfasis en ese punto. Te pueden atropellar y matarte directamente, ¿no? Para meter miedo, ¿verdad? Entonces, ellos decían, mira el semáforo, porque si no miras el semáforo te atropellarán y morirás. Y en sí eso es lo que hace la ley. Tengo 42 años, gracias a Dios, para cumplir 43 este año. Y ahora no necesito tener a mi mamá o a mi papá cuando voy a cruzar la carretera. Yo sé lo que tengo que hacer porque he crecido, he madurado. Pero la ley tiene que estar remarcándole al inmaduro lo que tiene que hacer. Por eso es que hay personas que defienden a capa y espada la ley cuando realmente lo que están manifestando es la inmadurez que ellos tienen y que necesitan esos mandamientos para que los mantengan en el centro del camino. Pero vuelvo a decirte una vez más, tú no necesitas los mandamientos escritos en la ley mosaica para que te mantengan en el centro del camino. Tú y yo lo que necesitamos es la guianza del Espíritu Santo, que ya la tenemos. Lo que tú y yo necesitamos es al Espíritu Santo en nosotros, al Dios interno, que ya lo tenemos, gracias a Dios por ello. Y esto no te lo digo yo porque me lo invento, no te lo digo yo porque aquí está el loco de Kenneth otra vez metiéndose con la ley y otra vez... No te lo digo yo, esto lo vamos a leer. Pero quería empezar con esta primera diferencia entre la ley o la gracia y la ley. Gálatas capítulo 3, por favor. Gálatas capítulo 3. Bueno, empezamos ya en Gálatas capítulo 4, mejor. Gálatas capítulo 4. Dios es bueno siempre. Uy, no lo he dicho, pero necesitáis Biblia, libreta y bolígrafo. Es que no lo digo porque supongo que ya... No lo he dicho porque me he olvidado. Pero doy por hecho que vosotros lo tenéis siempre ya preparado. Gálatas capítulo 4, verso 1. No voy a entrar mucho en este tema porque si no me alargaría otra vez y no sería plan. Pero cuando yo aprendí las primeras veces acerca de estos pasajes, Gálatas capítulo 4, verso 1 dice lo siguiente. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere o en nada se diferencia del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, fíjate, dice, así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. ¿De qué está hablando Pablo aquí? ¿Está hablando de su posición como cristiano, pero de niño cristiano? No, porque dice, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Por lo tanto, es cuando no éramos cristianos. Cuando éramos niños necesitábamos una ley. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto somos hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. La Biblia nos dice que la ley era un ayo. Si lees versos anteriores y versos posteriores, vas a ver que la Biblia nos enseña que la ley era un ayo, que significa un cuidador. Y aquí dice que cuando éramos niños, pero ahora somos hijos. La palabra hijos en el original griego significa maduro. Hijos maduros.
Yo la primera vez que aprendí acerca de estos pasajes, me enseñaban que si nosotros no crecemos espiritualmente, no vamos a poder disfrutar de la herencia que ya tenemos. Aunque nos ha sido dada, necesitamos crecer espiritualmente porque hay niños y luego hay crecimiento espiritual, hay hijos. Pero fíjate, aquí no está diciendo eso, aquí está diciendo, cuando estábamos sin Cristo éramos niños que necesitábamos una ley, ahora que estamos en Cristo somos hijos maduros. Tu espíritu no va a crecer, y ese no es el tema de hoy, pero lo podemos desarrollar en otro tiempo. Ese es uno de los errores que yo pensaba, que se hablaba de crecimiento espiritual y era porque nuestro espíritu crecía, pero nuestro espíritu no crece porque nuestro espíritu es perfecto, es completo y por lo tanto no necesita un crecimiento y un desarrollo. Nuestro espíritu está totalmente unido a Dios. Somos hijos maduros. Ahora, ¿que necesitamos madurar en nuestra forma de pensar? Sí, eso sí. ¿Que necesitamos crecer en nuestra forma de pensar? Sin ningún tipo de duda, pero en el espíritu no. Entonces, ¿de qué está hablando aquí? Aquí está hablando que la ley es el ayo, que el ayo, perdonadme, pero voy a usar la palabra que usamos aquí en nuestra zona, que es canguro. La palabra ayo es canguro, sería babysitter, es decir, la persona que cuida a los niños. No sé qué terminología utilizáis en los diferentes países, pero aquí se le llama canguro. Yo sé que suena a un animal de Australia, lo sé, pero así somos nosotros. Entonces, cuando habla de eso, aquí está diciendo que la ley es ese canguro que te dice, no hagas esto, no hagas aquello, no hagas lo otro, porque si cruzas en rojo y viene un coche te atropella y te mata. Pero que cuando venimos a Cristo, cuando venimos a la gracia, o mejor dicho, cuando la gracia nos encuentra, cuando la gracia nos alcanza, ahí la gracia nos va a enseñar desde la madurez del Espíritu Santo guiándonos. Y esto es importante, porque quiero volver a repetir esto. La ley es para los inmaduros. Perdonadme, la ley es para los que no maduran y necesitan ahí unos mandamientos que le estén ahí. Venga, vamos para allá, vamos para allá. Necesitas el mandamiento, pero la gracia no. Por eso a mí me impactó tanto cuando yo le pregunté a este pastor, después de haberle regalado el libro, y me dijo, la gracia es básico, lo veo básico. No, ese es el grave error. Escucha, la vida de gracia es una vida mucho más alta que la vida de ley. Amén. Mucho más alta. ¿Por qué? Porque para vivir la vida de gracia es necesaria la fe, no la ley. En la ley no. Entonces, para vivir la vida de gracia se necesita la fe. Por eso la vida de gracia es más alta. Perdonadme, pero aquellos que dicen que la gracia es algo básico, vamos a enseñarle gracia a los que acaban de llegar a la congregación. No, perdona, yo llevo más de 30 años en el Evangelio, necesito seguir aprendiendo gracia. Necesito seguir entendiendo gracia porque Jesucristo es gracia y yo necesito crecer en el conocimiento de la gracia. La gracia no es para los que acaban de entrar, los nuevitos de la congregación. La gracia es para todos, porque por gracia somos salvos, por gracia caminamos salvos, por gracia acabamos nuestra carrera. Por gracia comenzamos nuestra carrera, corremos nuestra carrera y acabamos nuestra carrera con gozo. La gracia es la que nos sostiene en toda nuestra vida cristiana, no la ley. La ley no nos va a sostener en nuestra vida cristiana, solo la gracia, porque es Cristo el que nos está sosteniendo. Es la vida de Cristo en nosotros la que nos sostiene. Y eso necesito entenderlo. Ahora vamos a ir a la Biblia otra vez, porque claro, repito, esto uno dice, ahí está el loco de Kenneth otra vez, diciendo ciertas cosas. Ahí está el... Bueno, no lo digo. Gálatas capítulo 3. Para que lo veamos, ¿eh? Verso 10. Gálatas capítulo 3, verso 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley... Estoy leyendo la Biblia. Yo ya sé que vosotros tenéis la Biblia delante y que la estáis leyendo y estáis siguiendo conmigo la lectura. Así que, por favor, miradlo bien para que veáis que no estoy inventándome nada. Estoy leyendo la Biblia. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas.
Todos los que dependen de las obras de la ley. Mi pregunta es, ¿de quién dependemos tú y yo? Tú y yo dependemos de Cristo. Tú y yo no dependemos de ningún tipo de obra. Piensa que aquí, no he hablado del contexto porque, repito, se nos va el tiempo, pero aquí está Pablo hablándole a los Gálatas porque ciertos judaizantes habían venido para decirles a los Gálatas que lo de Jesús estaba bien, que era correcto, que lo que les había predicado estaba bien, pero que era incompleto, que necesitaban guardar el sábado, el día sabático, que necesitaban guardar los mandamientos, que necesitaban los varones circuncidarse. Por lo tanto, que sí, que Jesucristo salva, pero es incompleto ese mensaje. Ojo con lo que os enseña Pablo, porque Pablo no estuvo caminando con Jesús. Él vino después. Eso es lo que le decían a los Gálatas. Y claro, entre comillas, voy a decir entre comillas, los pobres Gálatas se quedaron un poco así, como golpeados. Por eso Pablo empieza la carta diciendo apóstol de Jesucristo. O sea, Pablo defiende su apostolado. Porque había algunos que decían, cuidado con Pablo, que él no caminó con Jesús en la tierra, pero no lo necesitó. Porque a él se le dio otra revelación. Tremenda revelación en la cual estamos viviendo hoy todavía. Entonces, dice, todos los que dependen de las obras de la ley. Aquellos que dicen depender de las obras de la ley para poder obtener algo de Dios, están bajo maldición. ¿Por qué? Porque no van a poder cumplirlas. Y si no cumples, no te alcanza la bendición. Verso 11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente. Porque el justo por la fe vivirá. ¿Cómo vivirá el justo? Por la fe. ¿Quiénes son los justos? Los que estamos en Cristo. No los que hacemos ciertas cosas, no los que vivimos una vida evangélica, no, los que estamos en Cristo. Mas el justo por la fe vivirá. Y entonces dice el verso 12, la Biblia dice, el apóstol Pablo escribiendo, inspirado por el Espíritu Santo, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. No hay fe ahí no hay nada de fe. La fe está basada en creer en la obra completa de Jesucristo, no en haz esto y tendrás esto. Ahí no se necesita fe. Yo no necesito fe. Yo voy a mi trabajo y en mi trabajo me han dicho, hay un contrato que dice, mira, si tú haces esto, si tú cumples con este horario y haces bien tu trabajo, yo te voy a pagar tanto cada mes. Yo no necesito fe para eso. Yo voy a mi trabajo, sé que estoy haciendo mi trabajo y por la gracia de Dios a fin de mes llega el salario, llega la nómina. No necesito fe, eso era la ley. Pero la gracia es una vida más alta. Abraza esta verdad, por favor, querido, querida. Deja que tus ojos se abran a esta realidad. Permite que fortalezas se caigan en tu mente. La gracia es una vida más alta. Es la vida más alta que podemos vivir, porque la gracia es por medio de la fe. Así es. No la ley. Entonces Pablo dice, para la ley no necesito fe, para la gracia sí. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Qué maldición? La que venía por incumplir la ley, la que venía por fallar, la que alcanzaba, a la persona por no cumplir con todos los mandamientos. Entonces, en primer lugar, la gracia siempre será más alta que la ley. En segundo lugar, la gracia es por fe, la ley no. Así es. Tengo que entender eso. Veamos algunas cositas más, que se nos va el tiempo. En tercer lugar, bajo la ley, Dios demandaba justicia del ser humano. Sin embargo, bajo la gracia, Dios imparte justicia al ser humano a través de la obra completa de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Repito, bajo la ley Dios demandaba justicia del ser humano, bajo la gracia Dios imparte justicia al ser humano a través de la obra completa de nuestro Señor Jesucristo. Bajo la ley nos dice Éxodo 34:7, si lo quieres anotar. Éxodo 34:7, bajo la ley Dios imputa mis pecados o los pecados de la persona hasta la tercera y cuarta generación.
Repito, bajo la ley, Dios imputa los pecados de la persona hasta la tercera y cuarta generación. Sin embargo, bajo la gracia, Dios ya no tiene memoria de mis pecados. Dios ya no recuerda mis pecados. Dios ha tomado la decisión. Hebreos capítulo 8, y no me acordaré de tus pecados y transgresiones. Verso 12. Hebreos capítulo 10, y no me acordaré. Dios toma la decisión de no acordarse de nuestros pecados y de nuestras transgresiones. Por lo tanto, querido, querida, esto echa abajo todo el sistema de maldiciones generacionales. En Cristo no hay maldiciones generacionales. Lo digo alto y claro. No hay maldiciones generacionales. Cualquiera que diga, yo voy a orar por ti y se va a romper esta maldición en tu vida, no es un charlatán, porque Cristo ya te ha hecho libre de toda maldición generacional. Si la había antes de Cristo, después de Cristo, ya no la hay, ha quedado rota. El problema es cuando nosotros nos creemos ciertas mentiras. Y tenemos miedo a ciertas mentiras y por el temor atraemos cosas a nuestra vida. Por eso yo necesito decirlo alto y claro, no hay maldiciones generacionales. A mí me importa, perdóname que lo diga así de claro, me importa 3 pimientos lo que hizo mi tatarabuelo o tatarabuela. Si eran brujos o no, a mí me da igual. Si servían a Satanás, me da igual, porque yo estoy en Cristo, y en Cristo se ha roto toda maldición generacional, y mis papás estuvieron en Cristo, y mis hijos están en Cristo, y mis nietos estarán en Cristo, porque ahora en Cristo la bendición me alcanza a mí, y hasta la tercera y la cuarta generación, pero no gracias a algo que yo hago, sino gracias a lo que Jesucristo hizo por mí. Gloria sea a Dios. Los pecados han sido perdonados. De ahí también el tema de la sanidad interior, cierta sanidad interior, los encuentros que algunos hacen, tienes que regresar a tu pasado, tienes que perdonar a esta persona, hay una herida en tu interior. No, todo está bien. Porque mi espíritu está bien. Lo que necesito no es sanidad interior. Lo que necesito no es sanar esa herida que hay en mi corazón. Lo que necesito es renovar mi mente con el entendimiento correcto. Lo que necesito es que se me enseñe lo correcto para que esto pueda cambiar de una vez. Para que las fortalezas caigan. No son heridas, son fortalezas que están aquí, que necesitan recibir la palabra del Evangelio de Jesucristo para que el Evangelio golpee y derribe esas fortalezas y yo pueda disfrutar de la libertad que Cristo ya me ha dado. Gloria a Dios. Siguiente. Bajo la ley solo podían tener bendición si obedecían de forma perfecta, si obedecían completamente, y si no, obviamente, necesitaban ofrecer los sacrificios correspondientes. Esto lo podemos ver en diferentes lugares, pero por ejemplo, en Deuteronomio 27, 26. Entonces, bajo la ley, solamente podían tener bendición si obedecían al completo. Deuteronomio 27, 26. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Y dirá todo el pueblo, amén. Sin embargo, bajo la gracia no dependemos de nuestro propio esfuerzo. Bajo la gracia no dependemos de nuestro propio esfuerzo. Bajo la gracia dependemos del esfuerzo que Jesús hizo por cada uno de nosotros. Y nosotros descansamos y disfrutamos de esa obra completa. Amén, aleluya. Avanzamos un poquito más. ¿Tenéis tiempo? ¿Tenemos tiempo? Bajo la ley, se imponen las normas divinas sobre la santidad de Dios con el propósito de revelar el pecado del ser humano y hacernos conscientes de nuestra necesidad de una ayuda divina. Repito, bajo la ley se imponen las normas divinas sobre la santidad de Dios con el propósito de revelar el pecado del ser humano
y hacernos conscientes de nuestra necesidad de una ayuda divina. Bajo la gracia, Dios imparte vida divina con base en la bondad de Dios, con el propósito de hacernos partícipes de su naturaleza y permitirnos ser plenamente partícipes de su bondad y de su buena voluntad. La gracia nos permite disfrutar de su buena voluntad. La gracia nos imparte la naturaleza de Dios. La gracia nos hace conscientes de la bondad de Dios. Algo que ya hemos dicho de diferencia entre la gracia y la ley, que la ley fue dada. Escucha, yo sé que conocemos este verso, Juan 1:17, pero el hecho que conozcamos, a veces el hecho de que conozcamos algún verso o de que algún verso nos sea familiar, no quiere decir que lo hayamos profundizado, que entendamos lo que está diciendo. Obviamente, todos los versos podemos profundizarlos cada vez más, sin ningún tipo de duda, porque podemos crecer en el conocimiento. Pero este verso para mí es tremendo. La ley fue dada, pero la gracia vino. Si eso no es una gran diferencia, entonces ya no sé qué puede serlo. La ley fue dada a la lejanía, tablas de piedra, Dios hablando con Moisés y escribiendo en tablas, mientras el pueblo estaba a lo suyo. El pueblo ni se enteró de nada. El pueblo estaba ahí. La primera vez que se dieron las tablas, el pueblo estaba ahí de fiesta, haciendo un becerro de oro, que es una de las partes cómicas de la Biblia, porque en la Biblia también hay partes cómicas. A veces la gente piensa que no se pueden hacer chistes o bromas, o no sé cómo lo pueden decir en otros países, ¿no? Pero hay partes cómicas también en la Biblia. Y esta es una de ellas, cuando Moisés le dice a Aarón, dice, bueno, ¿qué ha pasado aquí? Y Aarón dice, no sé, yo he tirado el oro y ha salido esto. Yo no he hecho nada. Yo lo he tirado y ha salido el becerro hecho ya. Aquí no sé cómo ha sido esto. El pueblo estaba a lo suyo. La ley fue dada, pero la gracia vino. La gracia se presentó. La gracia caminó entre nosotros. La gracia se metió en un cuerpo, en un vaso de barro como el nuestro. La gracia abandonó su trono de gloria. Abandonó, permíteme decirlo de esta manera, su comodidad para estar incómodo, para ensuciarse los pies, para cansarse, para sudar, para tener hambre. La gracia vino y empezó a sanar a los enfermos y empezó a echar fuera demonios y a libertar a los oprimidos. La gracia vino y empezó a mostrar no condenación. La gracia vino y caminó, como la Biblia nos dice, entre pecadores, como le decían, amigo de pecadores. La gracia se hizo amiga de pecadores. La gracia permitió que prostitutas se acercaran a ella. La gracia comió con corruptos. La gracia no se contaminó de ninguna de esas cosas. En absoluto, todo lo contrario. La gracia se impartió a esas personas. Por eso este verso es tan tremendo, Juan 1:17. La ley fue dada, pero la gracia vino. Medita en esto, por favor. No de una forma romántica, no, de una forma de creencia. Hasta ese nivel llegó el amor de Dios por mí y por ti. De manera que vino y caminó entre nosotros. Y la gracia fue golpeada. La gracia fue escupida. La gracia fue traicionada, fue insultada. La gracia fue abandonada. La gracia fue dada de latigazos. La gracia fue... A ver, ¿ha habido algún corte? Porque a mí se me ha cortado esto, perdón, que estoy aquí con los dedos. ¿Ha habido algún corte? Porque a mí se me ha cortado, perdón. La gracia fue crucificada, estábamos diciendo. Derramó hasta la última gota de sangre por nosotros.
La gracia no son 2 tablas de piedra. Y yo vuelvo a decirlo, yo no estoy aquí para convencer a nadie. No estoy aquí para convencer a nadie. No es mi función. Pero a mí no me entra en la cabeza, después de haber sido alcanzado por la gracia, no me entra en la cabeza que prefiramos tener una relación con 2 tablas de piedra a tener una comunión con la gracia directa. No lo entiendo. Me vais a disculpar. No lo entiendo. ¿Cómo todavía podemos preferir tener ese tipo de relación con algo inerte como es la ley? 2 tablas de piedra, cuando podemos tener una comunión íntima con la gracia. Podemos tener una comunión íntima con nuestro papá, comunión íntima con el Hijo, comunión íntima con el Espíritu Santo. Gloria sea a Dios. ¿Qué más? La ley nos impide acercarnos a Dios. La ley nos impide, es una barrera, nos impide acercarnos a Dios porque nos muestra lo pecadores que somos, lo malos que somos. Sin embargo, la gracia siempre nos está invitando y la gracia nos ha abierto el acceso para que nos acerquemos tal y como somos. ¿Sabes que no tienes que cambiar para que Dios te ame? ¿Sabes que Dios te ama tal y como eres? ¿Sabes que Dios no está demandando nada de ti para amarte, sino que Él ya te ama? Hoy un compañero de trabajo me decía, ¿pero tú de qué hablas? Y yo digo, yo doy buenas noticias. ¿En serio? Digo, sí, pero buenas, buenas. Digo, demasiado buenas. ¿Y cuáles son esas buenas noticias? Que Dios te ama tal y como eres. No necesitas cambiar. Dios te ama. La gracia te alcanza allí donde estés, allí donde te encuentres. Y lo maravilloso es que no te va a dejar allí. Gloria sea a Dios. La gracia nos encuentra donde estamos, pero no nos deja allí, sino que nos levanta y nos eleva y nos lleva a otro lugar que es estar en Cristo. Seguimos un poquito más. La ley siempre condenará al pecador. Romanos, cito los versos para que los anotéis y luego vosotros podéis estudiarlos. Romanos capítulo 7, versos del 9 al 11. Romanos 7, del 9 al 11. La ley siempre condena al pecador. Sin embargo, la gracia redime al pecador y lo convierte en justicia. La gracia redime al pecador y lo convierte en justicia. La ley jamás puede quitar el pecado. Jamás. La ley no puede quitar el pecado. La gracia, sin embargo, ha quitado de raíz la naturaleza de pecado y ha perdonado todas las acciones de pecado. Y no solo eso, sino que nos ayuda a limpiar nuestra conciencia de pecado también. La ley hace callar toda boca, dice Romanos capítulo 3, verso 19. Romanos 3, 19 dice que la ley hace callar toda boca. La gracia, sin embargo, hace que nuestra boca se abra para darle gloria a Dios por siempre. Aleluya. La ley dice, haz esto o muere. La gracia dice, ha sido hecho, por lo tanto ahora vive. Gloria sea a Dios. Repito, la ley dice, haz esto o muere. La gracia dice, ha sido hecho, por lo tanto ahora vive. La ley dice, esfuérzate al máximo. Trabaja duro, esfuérzate. Sin embargo, la gracia dice, confía y descansa. Aleluya. Repito, la ley dice, esfuérzate al máximo. La gracia dice, confía y descansa. La ley condena lo mejor de nosotros. La gracia justifica lo peor. Romanos 3:19 y Romanos 3:24. La ley dice, paga lo que debes. La gracia dice, ya se ha pagado la deuda en su totalidad. Romanos 4:5, Juan 19:30. Tenemos algunos más, pero yo creo que podemos acabar aquí la clase de hoy.
He aquí algunas diferencias entre ley y gracia. Qué maravilloso aprender estas cosas, qué maravilloso permitir que Dios nos siga enseñando respecto a todo esto que está cambiando nuestra forma de pensar, que nos está transformando para siempre y que al aprenderlo nosotros podemos también impartirlo a otras personas. ¿No es eso maravilloso? Gloria a Dios. Te invito a que medites en todas estas diferencias y que medites en lo maravilloso de la gracia de nuestro buen papá. Gracias a todos por estar ahí. Espero que hayáis disfrutado de esta clase, que esta clase os haya beneficiado, haya sido de bendición para vuestras vidas. Y quiero orar. No lo solemos hacer en el curso, pero me parece bien orar. Voy a orar por vosotros y voy a orar por si alguna persona quizá nunca ha escuchado esto. Así que quiero invitarte a que si puedes te unas en oración con nosotros en este momento. Padre, yo te quiero dar gracias por cada persona que está viendo esta clase. Gracias, Padre, porque sus vidas son cambiadas, transformadas. Gracias por este entendimiento y conocimiento de tu maravillosa gracia hacia nuestras vidas. Padre, yo oro por aquellos que quizás están escuchando esto por primera vez. Y te doy gracias porque tu maravillosa gracia les alcanza allí donde están y les eleva a la posición de estar en Cristo. Gracias, papá. Oramos por cada persona en el nombre de Jesús. Y tú, si nos estás viendo y nunca habías escuchado nada igual, y te ha impactado lo que has escuchado, y el Espíritu Santo está trabajando en tu vida, aunque no sepas qué es ni qué te está pasando, déjame decirte, es la maravillosa gracia de Dios alcanzándote. Si es la primera vez que escuchas estas buenas noticias, déjame decirte también que hoy es el día de tu salvación. Hay salvación para ti. Tú puedes tener esta maravillosa comunión, disfrutar de esta vida en Cristo. Lo único que tienes que hacer es darle gracias a Jesús por morir por ti, reconocer que has vivido de espaldas a Él, pero que ahora le reconoces como el Señor de tu vida. Lo único que tienes que hacer con tus propias palabras es decirle, Señor Jesús, reconozco que he vivido de espaldas a ti, pero te necesito. Necesito un Salvador. Me estoy perdiendo y solo tú puedes salvarme. Así que yo te reconozco como el Señor y el Salvador de mi vida. Y dale gracias a partir de ahora a Dios, porque Él es tu papá. Has entrado a formar parte de esta hermosa familia. Dios te ama tal y como eres y nosotros, cualquiera de nosotros, vamos a estar aquí para ayudarte en lo que necesites. Si necesitas algún consejo, si necesitas una Biblia para estudiar, te la podemos mandar gratuitamente y ponte en contacto con nosotros para lo que necesites. Puedes hacerlo por medio de este canal que es Facebook, pero también por el canal de YouTube, a través del email que es iglesiagraciafe@gmail.com. Puedes escribirnos ahí y contarnos de tu experiencia y vamos a estar ahí para ayudarte siempre. Si necesitas una congregación cerca de donde estás, intentaremos encontrar una. Así que, gloria a Dios. Bienvenido, bienvenida. Aleluya, gloria a Dios. Yo tenía esto en mi espíritu y creo que obviamente todo lo que hacemos es con un propósito. Y bendigo cada una de vuestras vidas. Doy gracias a Dios, disfrutad de la maravillosa gracia de Dios, impartid gracia a los demás, permitid que esta gracia os inunde, permitid que esta gracia os abrace, depended de esta maravillosa gracia, depended de nuestro Señor Jesucristo. Algunos de vosotros habéis estado luchando con pensamientos complicados, algunos de vosotros habéis estado peleando con pensamientos difíciles, algunos de vosotros incluso puedo percibir que ha estado luchando con pensamientos de suicidio incluso, o pensamientos de que no van a poder salir de esta situación. Déjame decirte, sí hay salida. Sí hay salida. No nos dejemos engañar, por favor. Hay salida. Dios te ama. Jesucristo obtuvo la victoria por ti. No permitas que las circunstancias te cieguen en este momento. Dios te ama. Permite que la gracia te enseñe. Permite que la gracia te dirija. Permite que la vida de Cristo siga gobernándote en todo momento y empieza a disfrutar. Si has estado golpeado por la religión, este es el día de cambio. Dios te ha traído aquí con un propósito. Dios ha hecho que puedas conectarte. No se trata de Kenneth, de Keila, ni muchísimo menos. Se trata de que Dios tenía un propósito para que escucharas esto hoy. Dios te ha traído. Dios ha hecho que este mensaje aparezca en tu pantalla con un propósito, y es porque Él quiere mostrarte tu gracia. Algunos de vosotros estáis cansados, puedo percibir en mi espíritu que estáis agotados realmente.
Bueno, ha llegado el tiempo de descansar y la única forma de descansar es en Cristo, es creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y déjame decirte que tanto Keila como yo vamos a estar aquí para ayudarte en lo que necesites. Tú puedes contactar con nosotros y te ayudaremos porque estamos aquí para servirte siempre. Llegó tu día de descanso, querido, querida. Ese agotamiento se acaba aquí en el nombre de Jesús, porque Cristo te es revelado, su obra completa te es revelada y a partir de hoy comienzas a descansar en tu vida. Gloria a Dios. Permite que la gracia te inunde y que la gracia sea revelada a ti. Aleluya. Gracias, papá. Padre, gracias. Gracias por este hermoso tiempo. Gracias por cada vida. Que tu Espíritu Santo siga trabajando en cada uno de ellos. Gracias por la sanidad manifestándose en los cuerpos, personas siendo sanadas ahora en el nombre de Jesús. Todo dolor, todo síntoma desaparece, problemas en los oídos son sanados ahora en el nombre maravilloso de Jesús. Gracias, papá, por los dones fluyendo. Alabado sea tu nombre, Dios. Gracias, Padre, por cada vida que está conectada y que está escuchando esta enseñanza hoy. Gracias, papá. A ti te damos toda la gloria y toda la honra de todo lo ocurrido en este momento, porque solo tú eres merecedor de todo ello. Oh, gracias, papá. Aleluya, aleluya. Gracias, papá. Solo un momento más, si tenéis que desconectaros, no hay problema. Solo un momento más, estamos siguiendo al Espíritu Santo. Gracias, papá. A ti sea la gloria siempre. Aleluya. Gracias, Padre bueno. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Amén. Ahora sí, gloria a Dios. Amén. Muy bien, gloria a Dios. Muchísimas gracias a todos por vuestro tiempo, gracias por conectaros. Os invito a que podáis compartir este vídeo. Posiblemente a lo mejor hay contactos que vosotros tenéis que precisamente necesitaban escuchar la administración del último momento de la clase. Así que os invito a que lo podáis compartir y si queréis podéis visitar el canal de YouTube y también ahí tenéis todas las clases anteriores. ¡Qué bueno es Dios! ¡Qué bueno es Dios! Y sabes, cuando el Evangelio es predicado, el Evangelio puro, los milagros se manifiestan también, porque la gente escucha la realidad del Evangelio de Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Muy bien, amados, amadas, gracias por vuestro hermoso tiempo. Si queréis, mañana a las 7:30 volvemos a estar aquí para volver a conectarnos ya con otro tema diferente, porque en principio el tema de la ley lo hemos tocado. Vamos a ver los temas que nos habéis propuesto. Si hay algún tema que queráis que toquemos, decídmelo, por favor. Incluso alguno que me hayáis dicho, recordádmelo, por si acaso no vaya a ser que se me haya quedado por ahí perdido en algún comentario y no lo tenga yo anotado en mi lista. Así que me podéis escribir por WhatsApp, por email o por aquí por Messenger y me podéis decir, o en el canal de YouTube, qué tema queréis que toquemos y lo iremos desarrollando. Mañana a las 7:30 nos volvemos a encontrar. Gracias a todos por estar ahí. Un fuerte abrazo de parte de mi amada esposa Keila, que está aquí, no la veis, pero porque la tengo un poquito más lejos, pero está viniendo, y ahí está. Gracias a todos por estar ahí, un abrazo, os amamos muchísimo, nos vemos mañana a las 7:30. Gracias.